pues presentada por la profesora Isis Cruz. La profesora es PhD en Ciencias de la Computación, máster en Ciencias de la Computación. Aquí en la universidad ella es profesora del programa de Ingeniería de Sistemas y Computación y de posgrados como Big Data, Inteligencia de Negocios, especialización en Inteligencia Artificial y también es profesora del doctorado. Eh, entonces, si les parece, damos un par de minuticos más que veo que se están conectando personas todavía a la charla, un par de minuticos más para que las personas vayan ingresando y pues terminen de ingresar y le damos la palabra a Isis para que inicie este interesante tema. Isis, ¿cómo estás? Hola, Johan, muchas gracias por la presentación. Muy bien. Hey, me alegra mucho, Isis. Y qué pena, no me presenté. Yo soy Johan Méndez, director de varios programas, entre ellos Ingeniería de Sistemas y Computación, especialización en Big Data, inteligencia de negocios y la especialización en inteligencia artificial en este momento. Entonces, demos un poquito más para que las personas terminen de conectarse. Veo que hay mucho interés y esto me alegra mucho. El tema lo amerita y en un segundito ya los dejo con Isis para que inicie la reunión. ¿De acuerdo, Isis? De acuerdo, Johan. Muchas gracias. Atendamos, por favor, la recomendación que nos hace Manuela al respecto de mantener los micrófonos en silencio y las cámaras apagadas, que fluya mucho mejor la reunión. Isis, yo creo que podemos ir iniciando. Te dejo con este público tan interesante que nos acompaña hoy y mucho éxito en esta charla. Isis, tienes el micrófono en silencio. Bueno, buenos días a todos de nuevo. Disculpen, tenía el micrófono en silencio, cosas que pasan en esta virtualidad. Buenos días de nuevo. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros en esta charla, hablando un poco del futuro, también de las cosas actuales que nos están tocando, por supuesto, y cómo la inteligencia artificial y Big Data nos puede ayudar a crear un futuro un poquitico mejor. Les pido también a todos los presentes que por favor apaguen los micrófonos, mantengan las cámaras apagadas. Yo voy a apagar la mía también y les voy a compartir ahora. La idea es que empecemos la charla, pues yo voy a hablar de algunos temas de inteligencia artificial, Big Data, de algunos casos, de algunas cosas que podemos hacer para el futuro desde mi opinión muy personal. Y al final vamos a dejar entonces un tiempo de preguntas. Me decían que quizás ustedes podían ir haciendo las preguntas por el chat de forma tal que yo pueda ir viendo las preguntas quizás un poco más fácil al final, o quizás alguno pues quiera hacer alguna pregunta personal como desea quizás a ustedes más fácil. Empecemos entonces ahora. Les voy a compartir acá mi pantalla. Bueno, yo creo que para empezar a hablar de estos temas, obviamente tenemos que empezar diciendo qué cosa es inteligencia artificial, que para muchos inteligencia artificial puede sonar un poquitico a ciencia ficción, para otros ya es algo que es pura realidad de nuestros días, pero sí es cierto que existen muchos conceptos hoy en día
que nos hacen no saber exactamente qué cosa es inteligencia artificial, porque hoy hablamos de machine learning, hablamos de deep learning, hablamos de big data, hablamos de data analytics, hablamos de predicción, y entonces la gente dice, bueno, ¿y realmente inteligencia artificial dónde cabe? ¿Qué es todo eso? ¿Cómo se enlaza? Realmente inteligencia artificial es un área muy antigua, muy vieja, es un área que pertenece a la parte de las ciencias de la computación, que estudia la creación y el diseño de entidades capaces de razonar por sí mismas basadas en la inteligencia humana. Ese es uno de los conceptos más básicos de inteligencia artificial, pero que quizás cuando uno lo lea pueda entonces imaginarse que estamos hablando de robots. Y no necesariamente cuando hablamos de inteligencia artificial y cuando decimos que hacer inteligencia artificial es hacer cosas con la capacidad de razonar de un agente no vivo, estamos hablando de hacer máquinas, de hacer robots. Nosotros también estamos hablando de hacer algoritmos, o sea, estamos hablando de hacer algoritmos que me permitan hacer cualquiera de esos procesos en cualquier capacidad. Y por supuesto, hacer un robot lleva muchos algoritmos donde varios de ellos tienen que ver con pura mecánica y otros tantos tienen que ver con tratar de hacer esa parte inteligente y ya entonces se enlaza un poco más con lo que es la inteligencia artificial. Ese tipo de sistemas que uno hace cuando está hablando de inteligencia artificial, usted tiene 4 cosas básicas para eso. Primero, que los algoritmos traten de emular el pensamiento humano. O sea, que trate usted de simular algo que piense como un humano. Que piense, y cuando digo piensen, lo digo entre comillas, obviamente. Que piensen racionalmente, o sea, tratando de emular ya lo otro, lo que es el pensamiento lógico racional. Que actúen como humanos, o sea, esa parte de imitar nuestro comportamiento ante diferentes acciones, y que actúen racionalmente. Esas son las 4 cosas básicas cuando uno está tratando de hacer un algoritmo de inteligencia artificial. ¿Qué estudia realmente y dónde vemos inteligencia artificial? Pues hoy en día lo vemos en muchas cosas. Lo vemos desde nuestros celulares, cámaras, domésticos, como son, por ejemplo, las lavadoras que ya vienen con botones FUSI, estos equipos para hacer limpiezas de hogares. Lo vemos obviamente en algunos robots, tanto educativos para niños como aquellos que ya son un poco más científicos para explorar. Entonces, lugares inhóspitos como Marte y otras cosas por el estilo, que es mucho más fácil para un robot que para nosotros. Entonces estamos viendo que no solamente la inteligencia artificial nos sirve para hacernos más fácil la vida, como en estas aplicaciones y electrodomésticos, sino también para quizás hacer cosas que para ellos es más fácil que para nosotros por quizás los riesgos que uno pueda correr como humano. También nos sirve para el ocio, o sea, lo vemos en millones de juegos que jugamos hoy ya. Nos sirve para, o sea, desde que estamos haciendo búsquedas en Google, estamos por detrás con algoritmos de inteligencia artificial. En la medicina, la bioinformática, que hoy en día son tan importantes y en prácticamente todas las áreas de nuestra vida, la pudiéramos implementar. Las investigaciones de inteligencia artificial entonces tienen 2 propósitos grandes. Lograr que las computadoras ejecuten tareas que normalmente resolvemos nosotros los humanos de una manera inteligente. O sea, es todo aquello que a veces hacemos o de manera intuitiva o por experiencia. Comprender los principios que hacen esa inteligencia humana y viva posible, porque incluso a veces también imitamos alguna inteligencia de otro ser vivo. Y las técnicas de inteligencia artificial, entonces realmente las podemos dividir en muchas áreas. Inteligencia artificial empieza desde los algoritmos de búsqueda clásicos que incluso se utilizan para la parte de optimización también, algoritmos de análisis y preprocesamiento de datos, todos esos que nos sirven para hacer alguna parte de analítica básica de los datos, incluso estadística. Toda la parte de Machine Learning, o sea, aprendizaje supervisado, ya entra la clase de predicción, de clusterización. Está también la parte, las técnicas que tienen que ver con agentes, los bioinspirados y muchísimos otros más. Pero como les decía al inicio, la inteligencia artificial viene pues desde los años 50, entonces
Ustedes dirán, pues, ahora el boom ese de la inteligencia artificial, pues sí, es cierto, a pesar de que la inteligencia artificial lleva muchos años utilizándose, en el momento existen condiciones propicias para que la inteligencia artificial haya llegado a ese momento, a esa necesidad, a este boom que tenemos ahora, por muchas cosas, no solamente por el surgimiento de Big Data, que obviamente le ha dado un vuelco muy grande a la necesidad de utilizar algoritmos de este tipo, sino también por quizás la democratización de los algoritmos hoy en día, quizás también por la parte de ya tener tantos datos abiertos disponibles para muchos. Y estas cosas unidas entonces a la revolución que ha tenido también Big Data, estos grandes volúmenes de datos que tenemos, que podemos almacenar porque ya existen entonces las condiciones técnicas para uno poder almacenar y manejar esos datos, ha hecho que entonces estos algoritmos también se hayan necesitado, que se hayan evolucionado, porque es cierto que también los algoritmos de inteligencia artificial, aunque muchos son los mismos que utilizábamos desde hace años, sí se han evolucionado, sí se han perfeccionado para tratar de lidiar con esa cantidad de datos y con esta complejidad de datos que tenemos hoy. Entonces, ¿por qué Big Data empieza a ser tan importante para el día de hoy, para entonces poder aplicar inteligencia artificial? Pues obviamente los algoritmos de inteligencia artificial, muchos de ellos se basan en imitar comportamiento, pero otros tantos se basan en aprender de datos históricos. Y esa parte de aprender de datos históricos, obviamente, mientras más patrones usted tenga, mientras más opciones tenga de aprender, es mucho mejor para estos algoritmos porque empiezan a ser obviamente un poquito más exactos. La Big Data entonces llegó para ofrecer esa oportunidad de tener entonces una infraestructura también un poco mejor y más sólida para guardar esa cantidad de datos que puedan ser utilizadas entonces con algoritmos que me ayuden a sacar información de esos datos que realmente me sirvan a mí para hacer cosas valiosas que vamos a ver ahora un montón de ejemplos. Retos y oportunidades que tiene Big Data hoy en día, descubrir y explorar, o sea, la parte de qué cosa es lo que está pasando según los datos y el área que estemos explorando. La parte de reporte y análisis, o sea, por qué está pasando eso. En la toma de decisiones, qué acción debo tomar y qué podría pasar, o sea, que ya es la parte predictiva y de modelación, un poco que pensando en qué va a pasar después en el futuro, a partir de la historia que ya tenemos hasta el momento. ¿Dónde entonces utilizamos esta combinación de inteligencia artificial y Big Data? Pues, como lo decíamos ahorita, en muchas áreas, en predicción de desastres, en ventas y marketing, en política, en la parte de ocio de nosotros, en salud, en transporte y muchísimas otras. Casos de éxito que tenemos hoy en día en inteligencia artificial, pudiéramos empezar hablando, por ejemplo, de transporte. Wave fue una aplicación que surgió para ayudarnos a mucho, incluyéndome a mí cuando llegué a Colombia. Desastrosamente no sabía dónde quedaba nada y manejar aquí me era obviamente súper difícil. Waze me ayudó muchísimo a tratar de entender esa ciudad, sobre todo aquí en Medellín, que es pura lomas, puras curvas, donde yo me perdía a la segunda cuadra. La parte de semáforos inteligentes, que aunque aquí todavía no tenemos, pues algunas de esas tecnologías, obviamente, pues ya sí en el mundo existen semáforos inteligentes donde cambian dependiendo de las personas, dependiendo de los carros. Se está trabajando hoy en día también en tratar de hacer estos semáforos de forma tal que ayuden también un poco al medio ambiente, tratando de retrasar a aquellos de las personas que van hacia lugares donde está habiendo, donde el medio ambiente está peor y tratarlos de desviar quizás para otras rutas. Retos de la inteligencia artificial entonces en transporte hoy, pues tratar de hacer este procesamiento en tiempo real sigue siendo un reto para todos los que trabajamos en algoritmos de inteligencia artificial para resolver estos problemas.
y procesar esos grandes volúmenes de datos en tiempo real sigue siendo un reto, es cosas que ya se hacen, pero todavía es de las cosas en las que seguimos trabajando. Y tratar de hacer predicciones obviamente es un poquitico más exacta. ¿Dónde estamos hoy entonces con la inteligencia artificial? En estas otras áreas, pues ya ustedes saben que tenemos algunas herramientas que nos pueden hacer la vida un poco más fácil, que todavía quizás hay que trabajar un poco en que esto pueda ser factible para que llegue a todos nosotros, porque obviamente los costos son un poquito altos para uno poder tener toda la tecnología en la casa y uno poder hacer un smart home realmente que las ventanas se suban. O sea, uno tiene que cambiar las bombillas, tiene que cambiar las ventanas, tocaría cambiar prácticamente todo para que esto llegue a donde está, pero la tecnología sí existe y pensamos que en un día muy próximo todos podamos tener ventajas de ese tipo en nuestro hogar que nos faciliten todo mucho más. ¿Dónde estamos hoy? O sea, estamos hablando de lo hoy actual, de las cosas que se han hecho. Se hace mucho trabajo hoy en día, por ejemplo, con drones en la parte de agricultura, en la parte de servicio postal. Por ejemplo, esto para estos días que estamos viviendo hoy, envíos y servicio postal con drones hubiera sido maravilloso. Eh, Está en la parte de construcción, de minería, en la parte militar, como decíamos ahorita al principio, que a veces llegar a lugares puede ser más difícil para nosotros los humanos y para equipos de este tipo puede ser más fácil y obviamente incorporándole determinadas técnicas podemos hacer procesamiento en tiempo real de esos volúmenes de datos, podemos hacer reconocimiento. ¿Dónde estamos hoy entonces en la otra parte también de analítica, de redes sociales? Pues ya podemos hacer muchas cosas con los algoritmos que tenemos, ya podemos hacer reconocimiento de lugares, ya podemos buscar en nuestras redes sociales y saber la gente qué lugares está visitando, con quiénes se reúnen, qué piensan, y podemos sacar prácticamente una psicología de la persona, pero que yo diría que a veces es una psicología un poco virtual, a veces no es la real. Ustedes saben que muchas veces nos refugiamos en esa vida virtual y parece como una vida paralela a la nuestra, pero sí nos dice un poquito de las personas, obviamente, nos puede decir en algunos momentos dónde están en ese momento, dónde estuvieron ayer, qué están haciendo, sobre todo los que son un poquitico más activos en esa vida social. Podemos buscar personas que conocemos, podemos identificarlas, podemos, ya en la parte de seguridad también tenemos varios avances que en un inicio nos parecían ciencia ficción, pero ya no. O sea, realmente existe tecnología para que uno pueda, la policía quizás reconocer a alguien que está buscando con unas simples gafas. ¿Dónde estamos en salud? Pues en salud ha habido obviamente muchos casos de éxito, ya tenemos robots que operan obviamente con supervisión humana todavía, pero que quizás son un poco más estables que nosotros los humanos para operaciones de largas horas, difíciles. Ya podemos hacer tratamiento y pronóstico de alertas para riesgos de insuficiencia renal aguda. Por ejemplo, hay un caso de éxito muy bueno de eso. En unión de Big Data, inteligencia artificial, hay cosas muy interesantes que se han hecho. Por ejemplo, este caso a mí me gusta mucho porque fue algo que se hizo con unos neonatos y lograron detectar complicaciones de ellos con 24 horas de antelación gracias a que empezaron a guardar grandes volúmenes de datos por mucho tiempo y ya entonces con cámaras puestas en la habitación, con los sensores que tenían puestos los bebés, lograban coger esos datos y a partir de ahí predecir, pues entonces esto. Pero obviamente en salud todavía hay mucho que hacer y lo estamos viendo hoy. Hay muchas cosas que nos faltan por hacer en salud. En la parte de bioinformática y biología computacional también hay muchos avances, hay muchas cosas que se han hecho en lo que tiene que ver con análisis de secuencia, fármacos, genómica, proteómica, metagenómica, se logra reconocer pues algunos virus, secuenciar, se logra hacer algunos trabajos
que tienen que ver con llegar a detectar los fármacos que, por ejemplo, pueden ser mejores para un virus. En esto todavía hay que trabajar muchísimo, obviamente. Mercado y marketing, también tenemos muchos avances, ya todos tienen chatbots en la mayoría de los lugares, tenemos robots ya en algunos lugares que nos sirven para la parte de atención al cliente, en aeropuertos, existe ya un hotel que es manejado completamente por robots, entonces en esto sí se ha hecho un gran avance, también pienso que hay todavía mucho por hacer. Entonces, hablando del futuro, pues predecir el futuro es algo incierto, obviamente, y hay muchos puntos de vista en esto. Las personas tienden o tendemos a veces a pensar en un futuro catastrófico, en imaginarnos cosas como estas. Va a existir una guerra nuclear que va a acabar con el mundo y vamos a terminar entonces así. Va a haber problemas con el medio ambiente como cambio climático y entonces de toda forma vamos a terminar de esa manera o tratando de buscar hacia qué otro planeta emigramos. Va quizás a venir una invasión alienígena y entonces vamos a terminar todos muertos. Va a caer un meteorito y si tenemos buena suerte logramos emigrar a otro mundo. O va a llegar un virus donde vamos a terminar así. Pero esa última parte que les pongo acá ya no es tanta ciencia ficción. Lamentablemente es algo que estamos viviendo hoy, una de estas grandes teorías de fin del mundo, que obviamente para nosotros no va a ser el fin del mundo, pero que sí nos ha llevado a un momento muy difícil hoy, que nos ha dado a entender que nos falta mucho por progresar, nos falta mucho por dedicar a la investigación y que tenemos que también cambiar nosotros como personas y nosotros como profesionales también. Porque hoy entonces estamos acá, estamos en que llegó el coronavirus, esta teoría que hasta el momento era pura ciencia ficción. Estamos en Colombia con 9.456 casos hoy confirmados, 407 muertes hasta el día de hoy. Y decimos, ¿qué va a pasar mañana? Definitivamente no lo sabemos, estamos esperando porque salga una vacuna, salga un medicamento. Y esto nos ha llevado entonces a esta vida en la que estamos hoy haciendo incluso este webinar, todos conectados, todos en una vida virtual, todos encerrados en casa y muchos trabajando en estas cosas, otros esperando. ¿Qué nos dice esto? Pues sí, obviamente hay mucho que hacer en la vida virtual, hay mucho que trabajar en esto, todos tenemos que meternos en esto, todos tenemos que cambiar un poco y esto lleva que nos formemos también un poco, pero entonces tenemos que ver qué podemos hacer en un futuro para nosotros cambiar esa realidad que tenemos hoy y para que esa realidad obviamente no se vuelva a repetir, para que vivamos entonces un futuro que yo me imagino no como esos anteriores que les presenté catastrófico. Yo sí me imagino un mundo muy bonito, un futuro muy bonito, muy desarrollado, donde todos tengamos muchas posibilidades y donde la parte tecnológica esté obviamente muy avanzada. Entonces, ¿qué necesitamos para cambiar el futuro? Pues los superhéroes. Yo diría que sí, lo que pasa es que esos superhéroes somos nosotros y esos superhéroes es nosotros con ayuda no de armas, sino de las tecnologías, de la inteligencia artificial, de la investigación y de además unirnos todos. Porque inteligencia artificial no es solamente aplicar métodos y ya. O sea, el hecho de aplicar inteligencia artificial, de aplicar Big Data, necesita una unión muy grande porque necesita equipos multidisciplinarios. O sea, se necesitan profesionales de todas las áreas para llegar a ser un equipo fuerte y consolidado. Obviamente en toda esta historia no queremos que todos los profesionales sepan de todo. Cada uno debe tener un conocimiento profundo en alguna de las áreas, pero esa combinación de esos conocimientos es lo que puede llegar a hacernos fuerte para llegar a hacer aplicaciones muy grandes.
Y hay algunas cosas de las que sí debemos conocer muchos, o al menos tener algunas bases para saber hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos pedir, hasta dónde podemos soñar en hacer este tipo de aplicaciones. Entonces, para mí el mundo lo tenemos en nuestras manos, está justamente en que sí nos falta mucho. En Colombia nos falta mucho por automatizar, nos falta mucho por hacer en inteligencia artificial de manera mundial para poder salvar este mundo en el que estamos viviendo. Y por supuesto, vamos a empezar hablando de salud, que es lo que más nos afecta hoy. ¿Qué queremos en un futuro? Pues obviamente queremos una salud personalizada en tiempo real. Queremos que estos monitores que estamos haciendo hoy sean también monitores inteligentes, porque también sabemos que existen algunas enfermedades pulmonares que tienen que ver con el manejo de esta ventilación mecánica. Entonces, queremos estos ventiladores que también se adapten a cada persona, se adapten a las particularidades de cada uno, porque como individuos somos muy diferentes y justamente las investigaciones que hasta el momento se hacían en medicina, la mayoría eran basados estadísticamente probados en un grupo de personas, pero que siempre existen muchas excepciones y no todo es aplicable a todos y por eso es que no todos los medicamentos nos sirven a todos. Entonces, asimismo pasa con estas tecnologías en medicina, no todo el mundo tiene, por ejemplo, la parte pulmonar igual y lo ideal es obviamente hacer una personalización, hacer que se adapte el equipo a uno justamente. En esto hay un futuro muy grande, hay muchas cosas por hacer en salud. Puse el ejemplo de pulmón, que es quizás lo que más nos afecta hoy, pero obviamente estamos hablando de manera general en todos los estudios y todas las cosas que tienen que ver con salud, que es una de las cosas que cada día nos damos cuenta que nos importa más. O sea, si no estamos vivos, no podemos hacer obviamente nada más. Y nuestra calidad de vida depende mucho de nuestra salud y de lo que le dediquemos a esta parte de la salud, donde todos podemos poner nuestro granito de arena. ¿Hacia dónde vamos entonces en mercado y marketing, que es otra de las áreas? Pues obviamente la parte de personalización del cliente en tiempo real. A muchos no les gusta esa idea, les parece que están escarbando en sus vidas, que están buscando la parte personal y uno quiere tener, pues obviamente hay muchas cosas que son muy privadas, pero si son tan privadas no las pongamos en las redes sociales. Y hay otras cosas entonces que uno sí puede sacar de acá. O sea, a mí me encantaría que quizás me llegaran a la casa con lo que necesito y no yo estar pensando en lo que me tengo que comprar. Entonces, si de manera inteligente se supiera mi personalidad, las cosas que normalmente yo busco, las cosas que me hacen falta mañana porque se me deben haber acabado, esto sería algo quizás muy bueno para todos. ¿Hacia dónde vamos en transporte? Pues aunque ya existen carros eh, que pueden manejar solos, obviamente, todavía se sigue trabajando en eso, todavía hay varias cosas que hacer. Ahorita hablábamos incluso de la parte inteligente de semáforos. Hay muchas cosas que hacer todavía en transporte para mejorar, sobre todo acá en Colombia con este tráfico que tenemos, quizás un poco más mejorar esta parte. En medio ambiente también hay mucho que hacer. Ya existen robots socioambientales que nos pueden ayudar en esto, pero que puedan monitorear, tomar muestras de agua y suelo y aire, quizás en lugares donde también a uno le sea difícil o porque a uno no le guste tanto esa parte. Eh, Podemos llegar a la fase de predecir catástrofes antes de que lleguen. Podemos trabajar en la parte de operaciones ambientales y procesos de control y fiscalización ambiental. Hay muchas cosas que hacer, obviamente, en medio ambiente, en la cual estas áreas es muy importante que trabajen también viendo cómo tenemos hoy también el medio ambiente. Entonces, yo pienso que el futuro es algo que, como decía ahorita, podemos construir todos juntos. Es algo en lo que necesitamos unirnos. Quizás esta experiencia que estamos viviendo nos esté llegando por algo en la vida, nos esté abriendo los ojos de a qué hay que darle más importancia. Eso de estar en casa, algunos nos la pasamos trabajando y tampoco es que tengamos tanto tiempo para pensar y filosofar, pero de toda forma uno siempre
piensa en este momento que estamos viviendo, en ese lugar al que hemos llegado, de estar tan separados del resto de las personas, de estar tan separados del resto de la familia, de estar solo en ese momento con los que tenemos al lado, de darle un poquito más de importancia a esas cosas y desde el punto de vista científico, de ver realmente a qué le tenemos que apuntar, en qué tenemos que enfocarnos y por qué realmente todas esas tecnologías y es importante que entendamos cómo usarlas. O sea, obviamente no todos las tenemos, no todos los profesionales que están hoy tienen por qué ser los que las practiquen y las usen, pero sí tienen que conocerlas, sí tienen que saber qué pueden hacer dentro de su área con eso, sí tienen que saber qué pedir sin llegar al extremo, pero tienen que saber que sí se puede soñar, que sí se pueden hacer grandes cosas. En Colombia, por ejemplo, deberíamos empezar tratando de informatizarnos quizás un poquitico más. Deberíamos tratar de en salud llegar a ser ese esa base de datos centralizada donde tengamos todo, donde realmente eso en este momento nos hubiera ayudado mucho. Nos hubiera ayudado mucho a controlar un poco más a los pacientes, nos hubiera ayudado mucho a detectar quizás dónde podían haber focos de coronavirus de una manera mucho más rápida en tiempo real, pero, pero yo sé que es algo en lo que ya existen proyectos hoy en día y que es algo en lo que se va a trabajar prontamente. Entonces, tendencias que tenemos hoy, ahorita les hablaba de la democratización de Machine Learning, por ejemplo, que es algo que sí nos ha ayudado mucho a que podamos progresar, que es algo que nos va a ayudar mucho. O sea, el hecho de que la gente comparta los códigos abiertos, de que podamos utilizar cosas ya hechas, de que no tengamos que partir de cero, la mayoría de las veces, entonces eso obviamente nos ayuda a utilizar las cosas de manera mucho más rápida. No solamente hay que construir nuevos algoritmos, sino que podemos utilizar algoritmos ya muy buenos que están hechos para resolver problemas. La parte de robótica es una tendencia obviamente actual también y pasamos entonces al lado oscuro de la inteligencia artificial. Aquí no todo obviamente es tan bonito, esa potencia que tienen estos algoritmos y estas herramientas hacen que algunas personas también lo usen para las cosas que no son tan buenas. Y entonces existen otros retos, obviamente, en la parte de seguridad informática, que es un área muy importante hoy en día, que también está cogiendo mucho auge, porque es algo que tienen que estar muy de la mano para que realmente estos algoritmos no se usen como no debe ser. Algunos tenemos miedo de ese ataque de los robots, algo que para mí realmente lo veo obviamente muy lejano, porque cuando uno piensa en ese tipo de cosas, o sea, no estamos pensando en el ataque de los robots, estamos pensando en el ataque de nosotros mismos los humanos. Esos robots los construimos nosotros y obviamente los podemos utilizar para una guerra como se han utilizado las armas que tenemos hasta hoy, pero esa no es la idea futura ni es lo que queremos. Esas tecnologías que queremos construir obviamente son tecnologías que las queremos hacer para, como decíamos, tener una mejor calidad de vida, una vida un poquitico más sana para todos, un poquitico más alegre, menos trabajo, porque va a haber muchas cosas que se puedan automatizar, entonces hay muchas cosas que no tenemos que justamente hacer nosotros mismos, lo cual obviamente nos va a facilitar todo. Entonces, inteligencia artificial, como hemos visto, es el hoy, es lo que necesitamos ya, unido a la Big Data, es algo que necesitamos para el futuro como algo inminente. ¿Y qué necesitamos para estos desarrollos? Pues obviamente necesitamos que esta nueva generación esté con las nuevas capacidades y con las habilidades que se requieren. ¿Qué entonces necesitamos para eso? Necesitamos que nos capacitemos, necesitamos que cada día nos capacitemos más. Nos capacitemos en inteligencia artificial, nos capacitemos en Big Data, en analítica de datos, nos capacitemos en todas estas áreas que estamos necesitando en nuestros días para resolver estos problemas.
y nos capacitemos día a día, porque además estas son áreas que no paran. Todos los que trabajamos en ellas nos damos cuenta de que son áreas que cada día surgen cosas nuevas, o sea, son áreas en las que tenemos que estar al día todo el tiempo. Viene la computación cuántica, vienen muchas cosas ya para nosotros que nos van a ayudar todavía más a desarrollar estas tecnologías, estos algoritmos, estas cosas. Por tanto, la tecnología cada vez va a avanzar más y lo único que requiere es que nosotros estemos entonces al día en cada una de estas nuevas áreas y de esta tecnología que tenemos hoy. Entonces, para terminar, entonces, pues obviamente eso es parte del grupo de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de ella. Aquí pues con un scraping de la web estamos viendo que esos son pues como los 5 integrantes principales del grupo. Tenemos muchísimos colaboradores, obviamente, que gracias a Dios nos apoyan en estas tecnologías y en estas áreas en las que estamos trabajando. Entonces ahora les doy la palabra a ustedes por si quieren hacer preguntas, qué quieren saber. Buenos días. Buenos días. Hablas con Carlos Andrés. Una preguntita. Al realizar, o sea, uno hace un compendio de los datos, toda esta información al realizar el tratamiento, que es realizar una programación, ¿en qué lenguajes de programación son los que más se están utilizando actualmente para este tipo de manejo de alta información, pues, o lo que llamamos Big Data? Bueno, una pregunta muy interesante. O sea, ¿qué lenguajes realmente estamos utilizando para desarrollar algoritmos de inteligencia artificial? Realmente se están utilizando muchos. Lo cierto es que sí hay una tendencia hoy a que se utilice, por ejemplo, Python. Python es uno de los lenguajes que más se ha desarrollado hoy en día. O sea, Python y R quizás sean unos de los que más para la parte analítica se han desarrollado, pero todo depende obviamente de lo que uno vaya a hacer. Hay algunos algoritmos que uno necesita hacer en set por hacerlos quizás un poco más rápido. Depende del algoritmo qué finalidad va a tener, pero si estamos hablando de una analítica básica o de aplicar sencillamente algoritmos de inteligencia para hacer predicciones, podemos decir que Python quizás sea en estos momentos uno de los que más se está utilizando. Entonces, por acá veo que me habían hecho algunas preguntas. Y por acá conocemos las bondades de la Big Data, inteligencia artificial, cuáles son los riesgos, cómo defendernos. Ahorita justamente hablaba de que sí tenemos muchos riesgos, o sea, inteligencia artificial. Hay muchos riesgos, pero yo también creo que en la parte de seguridad informática se está trabajando mucho. Los riesgos no tienen límites como los algoritmos de inteligencia artificial no tienen límite hoy en día. Y en cada una de las cosas estamos corriendo riesgos porque desafortunadamente la humanidad es así y muchos la utilizan para la parte que no es buena en nuestros días. Pero tampoco es que sean tantos los riesgos hoy en día. Realmente, si nos pensamos a pensar quizás en un futuro, riesgos que podemos correr como en cualquier tecnología son simples errores de datos, errores de vías, errores que podemos tener, pero quizás en una tecnología bien probada no tengamos por qué correr determinados riesgos. Creo que como para cualquier cosa y cualquier tecnología, obviamente siempre debemos hacer muchas pruebas en ellos para no tener tantos riesgos y tratar de andar siempre de la mano de seguridad informática para que tampoco haya un riesgo de ese tipo, sobre todo si estamos haciendo pues algo en lo que se nos puede infiltrar a alguien, eso de manera más o menos general. ¿Dónde se pueden formar profesionales en Big Data? Pues ahorita les decía, nosotros tenemos
por ejemplo, una especialización de Big Data, inteligencia de negocios, tenemos otra de inteligencia artificial, tenemos un doctorado en ingeniería, pero que tiene un enfoque muy grande en la parte de inteligencia artificial, de Big Data, de todas estas tecnologías, pues en todas las áreas que abarca. Y obviamente Antioquia también tiene pues otras especializaciones y otras maestrías en otras universidades. O sea, yo creo que hoy en día sí hay donde formarse. Deja ver qué otra pregunta veo por acá. Que si esto es para ingenieros de sistema, me pregunta. Pues quizás los ingenieros de sistema deban ser los primeros en esta línea. Pero no es para ingenieros de sistemas nada más. O sea, ahorita les decía, es algo en lo que nos debemos unir todos. Y aunque no todos terminemos desarrollando inteligencia artificial, todos tenemos que tener conocimientos básicos para saber qué hacer. Y creo que todos podemos hacer cosas elementales y tener los conocimientos elementales para desarrollar algunas cosas de inteligencia artificial que nos pueden facilitar nuestro trabajo. Quizás necesitemos entonces ingenieros de sistema para llegar a desarrollar una herramienta más grande, obviamente, pero las partes básicas de analítica y de inteligencia artificial son para cualquier profesional. ¿Qué libros o artículos recomiendo para aprender inteligencia artificial? Realmente hay muchos. Hay muchos, demasiados libros de inteligencia artificial. A mí me gustan algunos libros antiguos, por ejemplo, el clásico de Machine Learning antiguo, está el de inteligencia artificial moderna, pues moderna entre comillas, porque también es un libro muy antiguo. Creo que tiene las bases sólidas y si uno va a empezar, debe empezar desde las bases que formaron esa inteligencia artificial y desde entender los algoritmos básicos. Existen también muchos cursos online hoy que dan quizás alguna base de esos algoritmos que uno debe conocer de inteligencia artificial. Yo siempre recomiendo, si quieres saber inteligencia artificial, empieza por los algoritmos de búsqueda. Porque primero se usan mucho, la mayoría tenemos que hacer cosas de optimización y cosas y son quizás los algoritmos más fáciles de aplicar y nos dan una idea de empezar a entender esto, de qué se trata. Pero realmente sí existen muchos libros, si quieren después les paso pues algunos por acá. Los principales retos de Big Data e inteligencia artificial en la educación. En educación hay muchas cosas que hacer, pero por ejemplo en educación, ahora que estamos en esa vida virtual, es muy interesante uno poder tener herramientas que lo ayuden, en este caso yo que soy profesora, que nos ayuden a tratar de conocer un poco más las particularidades de cada uno de los estudiantes. A veces cuando estamos dando una clase, incluso cuando la estamos dando semipresencial, porque la podemos estar dando síncrona, uno no logra llegar quizás a todos los estudiantes como quisiera, porque pueden ser muchos en un grupo. Y quizás con una herramienta inteligente uno pudiera alertar al profesor de qué estudiantes pueden en ese momento necesitar por clases anteriores, de en qué estudiantes quizás uno debería enfocarse más. Pueden haber herramientas que ayuden a detectar cuáles son bajo determinada cantidad de clases que uno ha dado, cuáles son aquellos temas que han sido un poco más difíciles por la misma reacción de los estudiantes en cada una de esas clases y los comentarios de ellos. Uno puede hacer quizás ahí una analítica de texto. Entonces, realmente se pueden hacer muchas cosas. O sea, si uno piensa en educación se pueden hacer maravillas con inteligencia artificial porque uno pudiera hacer una educación personalizada. O sea, ¿qué cosa es lo que este estudiante necesita? ¿Dónde está? O sea, se pudiera hacer
un test clásico en dependencia de la materia que fuera, y uno llegar a saber ese estudiante hacia dónde está y dónde tiene que comenzar. Quizás no todos tengan que dar todas las clases, quizás no todos tengan que empezar de cero. Quizás algunos puedan profundizar más que otros. Entonces, sí, en educación creo que hay muchas cosas por hacer con inteligencia artificial, que sería muy bueno aplicarlas, que nos ayudaría quizás a formar más gente mucho más rápido y particularizando quizás en las habilidades que ya esas personas tienen. ¿Cuál es la diferencia entre Machine Learning y Deep Learning? Pues Deep Learning, aunque surgió después, Deep Learning yo lo veo muy dentro de Machine Learning. Para mí Machine Learning es el área grande y Deep Learning entró ahí mismo. La diferencia está en que cuando hablamos del Machine Learning, pues clásico, uno utilizaba, pues dentro de Machine Learning están todos los métodos, como decíamos ahorita, incluso hasta la parte de aprendizaje reforzado. El Deep Learning vino después, es una técnica más, y como lo dice el nombre, es como un aprendizaje profundo. Son técnicas que se basan en redes neuronales y que llegaron para cambiar un poco las clásicas multilayer perceptron que existían, que eran las redes neuronales que teníamos más potentes para clasificación y que tenían el inconveniente de que eran redes muy lentas para aprender porque tenían un algoritmo de aprendizaje muy lento. Estas redes llegaron con las capacidades que hay ahora para mejorar esos algoritmos de entrenamiento para poder llegar a ser redes un poco más potentes que me ayuden a predecir, que me ayuden, es decir, prácticamente lo que hicieron fue transformar un poco la visión de esos algoritmos en algoritmos que pueden ser ahora mucho más rápidos en el aprendizaje porque pueden admitir también mucho más datos a la hora de... ¿Qué papel juega IoT dentro del universo de Big Data e inteligencia artificial? Pues un papel muy grande, obviamente, porque cuando hablábamos ahorita de Big Data e inteligencia artificial y lo veíamos desde la parte de Smart City, de las cosas buenas que podíamos hacer para mejorar nuestra calidad de vida en el hogar, en la ciudad. O sea, ahí estamos hablando de las cosas que podemos mejorar en transporte, ahí estamos hablando de las cosas que podemos mejorar en cuestiones de hogar y de hacer una ciudad un poco más inteligente. En cada uno de esos detallitos, ahí entra obviamente Big Data, inteligencia artificial. Cada uno de esos pequeños algoritmos que son millones, ahí entra inteligencia artificial y entra Big Data. ¿Qué condiciones se deben tener para ingresar a la especialización? Soy estudiante de ingeniería industrial y tengo conocimientos de R, pero muy pocos de Python. Pues realmente la especialización hoy está enfocada a cualquier profesional porque incluso se comienza con una materia de bases de datos, incluso para los que no han dado bases de datos, y a medida del trayecto de la especialización se va dando R, Python. No tenemos cursos para enseñar R y Python, sino que se les sugiere a los estudiantes pues algunas cosas para que vayan aprendiendo, pero obviamente sí se dan algunas introducciones de R y de Python. En el curso solamente se sugiere que se tengan algunos conocimientos básicos de programación, así que con esos conocimientos de R es suficiente para entrar a la especialización. ¿Cuál sería una buena ruta de aprendizaje de Big Data, Machine Learning? Buena ruta, muy buena pregunta. Buena ruta de Big Data, Machine Learning, yo diría que cualquiera es buena. O sea, uno tanto puede empezar aprendiendo Big Data con analítica y después reforzar inteligencia artificial, como uno puede empezar aprendiendo los algoritmos de inteligencia artificial y después tratar de aterrizarlos en Big Data y también en analítica y en negocios. O sea, yo creo que cualquiera de las dos opciones es buena, porque están muy conectadas, al final están muy conectadas y uno independientemente puede aprender una y otra. De hecho, pues hay algunas personas que solamente se centran en la parte de arquitectura de Big Data,
no necesariamente tienen por qué aprender métodos de inteligencia artificial. Hay otros que se centran solamente en la parte de inteligencia artificial y no aprenden de esa parte de arquitectura de Big Data. Hay otros que manejan las dos cosas. O sea, yo pienso que de todas formas, no es que una sea precondición de otra. Uno puede empezar por cualquiera de los dos extremos. Sí, los libros, o enseguida les busco los nombres y se los facilito acá. E incluso los links de algunos que tengo por ahí. ¿A qué entidades pueden acudir las personas que tienen proyectos enfocados a la inteligencia artificial? Pues a ver, las universidades casi todas trabajamos con proyectos. Mintic está sacando convocatorias a cada rato de proyectos y muchos tienen que ver con inteligencia artificial. Hay proyectos internacionales también que se enfocan en estas áreas. Yo pienso que por la situación en la que estamos viviendo, también Mintic empieza a sacar quizás un poco más de convocatorias ahora. No sé exactamente si te respondí la pregunta, pero sí, Santiago, existen pues varias entidades que trabajan con proyectos en esa área que en estos momentos tiene mucho boom. Por ejemplo, nosotros tenemos varios proyectos enfocados, unos internacionales, otros internos, otros aquí mismo en Colombia, con diferentes entidades. Es cierto que las universidades quizás hagamos un poquito más de estudio e investigación en esto, pero la mayoría de las veces obviamente trabajamos con empresas, con otras entidades externas. Que si se puede aplicar en agricultura, sí, ahorita les mostré incluso algunos ejemplos con drones. Nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto con el doctor Alejandro Peña, que está ahí en esa diapositiva, y con una universidad de Inglaterra y con Unipalmas, donde tenemos un proyecto para detección de enfermedades de palmas. En agricultura se pueden hacer muchas cosas. En agricultura usted tanto puede detectar enfermedades, usted puede decidir cuándo polinizar una planta, usted puede decidir cuándo realmente es el mejor momento para regarla. Se pueden hacer muchas cosas en agricultura con las tecnologías que existen hoy, con el análisis de imágenes que uno le puede tomar a esas palmas y que a esas plantas, y que obviamente es mucho más fácil si usted, por ejemplo, manda un dron a tirar palmas o quizás cualquier otro equipo robótico, porque a veces las plantas no se necesitan ver de arriba, sino a veces hay que ver quizás un poco más cercano a las raíces, a veces hay que tomar muestra del suelo, o sea, a veces hay que ver otro tipo de cosas, a veces hay que ver frutos que no se ven desde arriba, cómo está la planta abajo. Pues con cualquier tecnología que uno pueda mandar, a veces es mucho más rápido que la parte humana, y la parte de detección, que casi siempre está basada obviamente en esta experiencia de los expertos. Uno puede llegar a hacer las cosas mucho más rápido, a hacer predicciones con antelación de lo que está pasando también en plantas, en agricultura. ¿Cómo la inteligencia artificial puede agilizar procesos de construcción? ¿Qué procesos existen? En la parte de construcción, realmente también se han hecho varias cosas. Pues hay algunas cosas que están simplemente automatizadas, pero por ejemplo, existen algunos algoritmos para poder detectar si una mezcla está correcta. Hay algoritmos que unidos con simulación, o sea, uniendo simulación e inteligencia artificial, uno puede garantizar si la construcción en el lugar determinado cumple todos los requisitos, si ese es el lugar perfecto para ponerla según pues todo lo que tiene alrededor. Entonces, si uno a esa parte de simulación, cuando está tratando de hacer una construcción, se le mezclan algunos algoritmos de inteligencia artificial, algunos también basados en conocimiento de experto, también se puede
hacer muchas cosas desde el área de construcción, porque incluso si ya existen algoritmos y algunos sistemas para eso. Hay algunos sistemas incluso para la parte de reconstrucción. Por ejemplo, yo recuerdo un proyecto de hace unos años atrás que trabajábamos con unos arquitectos donde ellos lo que hacían era la parte de detección de fallas. Entonces, pues de manera inteligente se podía hacer detección y predicción de fallas cuando incluso todavía no existían en una construcción. Hay muchas cosas también en esta área industrial que se pueden hacer. Certificación de Big Data. Depende del tipo de certificación. Yo sé que la escuela va a dar algunas certificaciones en algunas partes de analítica, de Big Data, pero certificación internacional realmente no te pudiera decir una hora si es la que me estás preguntando. Necesitamos los abogados conocimientos en IA y Big Data para ejercer. ¿Cómo sería la resolución de casos? Yo pienso que los abogados cumplen también acá o sea, no solo que lo necesiten, porque también los abogados necesitan inteligencia artificial. Hay muchos procesos en la parte legal que usted puede hacer de manera inteligente. O sea, los algoritmos de inteligencia artificial también sirven para llegar a automatizar de manera inteligente muchas cosas penales. Pero además los abogados juegan aquí un papel importante en lo que es la legislación de toda esa área, que todavía hay un gran dilema en cuanto a esto, porque qué cosa puede ser o puede no ser legal cuando estamos hablando desde analíticas a la parte de uso de datos, qué cosa realmente puede estar bien o puede no estar bien. En esa parte de la legislación sí se está trabajando, pero todavía hay mucho que hacer. Pero si la pregunta era qué se puede aplicar, pues también los abogados necesitan inteligencia artificial y como en todas las áreas, la parte penal también se puede automatizar de manera inteligente. Y ahí también hay muchas cosas por hacer, no solo en la parte que hacen pues, los policías para hacer detección de lo que se está buscando, sino en la parte penal como tal, de análisis de casos. O sea, usted a veces en un caso que está analizando, Marcar mi cielo, tu nombre, el grado. usted a veces en las cosas que está analizando tiene muchos datos recopilados, tiene fuentes de diferentes lugares y hasta para llegar a analizar si alguien puede llegar a ser o no culpable en un delito, digamos, por decir, pues un ejemplo aquí que se me ocurre ahora. Usted puede analizar pues toda la parte de incertidumbre del caso y además puede hacer un análisis inteligente y poder dar una cierta predicción que ayude, quizás puede dar alguna alerta de algo que cuando se tiene mucha información a veces si uno hace también una analítica en redes, búsquedas de sitios de sitios internos de ustedes, los abogados y de las policías, se pudiera llegar a conocer también muchas cosas más. Para derecho probatorio, claro que sí, pero yo creo que sería un poco mezclado con seguridad informática. Pues sí, ahí también habría que hacer quizás una mezcla con seguridad informática en algunas áreas. Evidencias forenses digitales, pues sí, claro. Hay muchas y ya de hecho hay varios algoritmos hechos en este caso. En cuanto a datos bancarios, gestión documental. En datos bancarios hay mucha cosa. En gestión documental también. O sea, hay de hecho algunas cosas que están automatizadas que son muy buenas, no tan inteligentes. Hay otras que ya tienen algoritmos inteligentes implementados. En la parte bancaria se utiliza cada día más la inteligencia artificial para muchas cosas, para hacer análisis de clientes, para la parte crediticia, para los riesgos internos que pueden tener. O sea, en la parte bancaria
sí se han hecho grandes cosas y todavía se siguen haciendo muchas. Ya vi que algunos compartieron ahí varios recursos. ¿Qué valor tiene la especialización? Ujú. Ahí sí le pido a esa muchacha que me ayude. Yo realmente no tengo el valor en mano ahora. Por favor, si les pudieras compartir ahí el link y el valor exacto de la especialización, pues al menos desde el próximo semestre, que es el que ya debe estar ahí. Tener conocimientos en habilidades de inteligencia de negocios siempre aporta, obviamente, en Big Data. Sí existe relación entre inteligencia de negocios y la parte esa de analítica de Big Data. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en inteligencia de negocios nosotros llegábamos hasta la parte de una pequeña analítica descriptiva y hasta una parte de minería de datos con datos alcanzables del negocio. La idea de Big Data es llevar esa inteligencia de negocio un poco más allá, a que esos datos del negocio quizás no sean solamente los datos del negocio, o sea, estamos hablando de datos externos que uno puede vincular al negocio, estamos hablando de incorporar redes sociales, de incorporar analíticas de los chats y sitios y correos y cosas que la empresa pueda tener. Estamos hablando de mezcla de diferentes fuentes de datos y no solamente esa parte de mezcla de fuentes de diferentes tipos de datos, sino la parte de llegar a hacer quizás algoritmos un poco más profundos con ese volumen de datos tan grande para poder hacer predicciones con antelación, para poder llegar a ser, depende del área realmente donde estemos trabajando en el negocio, hay muchas cosas que Big Data le sirven como complemento a esa inteligencia de negocio. Aquí estaba recomendando algunas cosas para abogados. Ya Lady les puso pues ahí el valor y Lady, si les puedes compartir el link, también mejor. Entonces creo que, no sé si se me pasó alguna pregunta por ahí arriba porque estuve pasando más o menos. Ya pude volver, Isis, excelente, muchas gracias. Listo, entonces. Bueno, no sé si tengan algunas preguntas. Yo vi algunas relacionadas con, por ejemplo, prerequisitos para entrar a programas de este estilo, que si solo era para ingenieros de sistemas. Yo sé que ya debiste haber respondido al respecto. Sí, Y yo pues más trato o de... menos respondí, pues, las que, es decir, ahí en el chat estuve más o menos respondiendo. No sé si Ok. realmente se me pasó alguna o si tú quieras complementar algo, Johan, de No, de eso mismo que pronto estabas hablando. simplemente mencionarle a las personas que, a ver, generalmente uno tiene unos prerequisitos para acceder a este tipo de programas. La caracterización de estos programas es muy técnica, es importante que lo sepan, pero simplemente son retos. Estos no son programas que hayamos diseñado pensando en ingenieros de sistemas. Hay ingenieros de sistemas que entran, claro que sí, pero quizás la mayoría de las personas que se interesan y quieren entrar en estos programas son profesionales de áreas como la ingeniería, como las matemáticas, etcétera. Sin embargo, hemos tenido con buen suceso la participación de profesionales de la economía, de la administración, gente que aceptó el reto, porque básicamente son retos, es compromiso, es disciplina, son ganas de aprender todas estas temáticas y de ponerlas en práctica. Afortunadamente estos programas de especialización están diseñados de tal manera que facilitan la práctica, la cual debe ser muy constante para poderlo aprender. No sé, Isis, si tengas algo más para compartir con todas estas personas que nos acompañaron el día de hoy. No, yo creo que ya he hablado una hora aquí Súper. sin callarme. No, muy bien, Isis, excelente, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta para ir cerrando
o si nos despedimos. Ahorita vi algo relacionado con los abogados, ahora que lo leo. Adicional a todos estos temas relacionados con la analítica, relacionados con Big Data, relacionados con inteligencia artificial, para los abogados de este siglo, para ponernos en este contexto, debe y se va a volver cada vez más importante el tema relacionado con los contratos inteligentes, es decir, blockchain, ¿cierto? Hablando de todos estos temas para que quienes estén en esta importante profesión empiecen también a investigar al respecto de ello, porque cada vez va a ser pan de cada día, ¿cierto? ¿Qué más podríamos decir por acá? No, pues muchas gracias. Por acá hay mensajes nuevos, veamos. Lady les ofreció algo de información. Algo de bibliografía, Isis, que les Sí, ahí pudieses les estoy compartir. diciendo que, pues, sí, por los que se van a salir de acá, pues que me pueden escribir ahí al correo y les mando la Perfecto, bibliografía. perfecto, me parece muy bien. Si tienen cualquier inquietud adicional en el sitio web de estas especializaciones, están los contactos nuestros y con absolutamente todo el gusto, con todo el gusto se les va a atender. Yo vi que Manuela les había compartido por aquí enlaces de contenidos de las especializaciones, etcétera, y por allí también están los datos de contacto para que puedan resolver todas sus inquietudes. Ahí están En fin. preguntando además del link de los libros, pues ahora realmente es que lo tengo en el disco, por eso les mandé el correo, porque para los interesados me escriban al correo, yo les comparto todos los links que tengo de los libros que yo recomiendo de inteligencia artificial. Pero Lady y Manuela están preguntando por la grabación, así eso. Pues Y para que Manuela dice entonces... que la va a publicar en el canal de YouTube para que todos estén listo. atentos si quieren revisar nuevamente o recomendar la charla. Por supuesto que va a ser muy, muy fácil hacerlo. Y ahorita en la tarde va a haber otra charla que lideramos desde nuestros programas. Se llama Cómo gestionar el clima organizacional en el teletrabajo. Va a ser en las horas de la tarde a las 3 de la tarde. Para que estén pendientes. Manuela, no sé si tienes por ahí el enlace para compartirlo con nuestro público. Sí, por aquí León, Cristian Camilo León nos pregunta que si también ofrecemos diplomados. Sí, hemos ofrecido diplomados tanto de inteligencia artificial como de analítica de datos, temas relacionados, introductorios a los temas que se ven en los posgrados relacionados, pero de hecho muy prácticos para que aprendan algo también, no solamente informativos, con algo de contenidos y práctica para aprender. Deben estar pendientes del sitio de educación continua. Manuela, para que nos ayudes también, por favor, con ese enlace, para que estén pendientes de la programación de estos diplomados. Muchas personas también inician el camino hacia estos posgrados desde los diplomados, con tan buena suerte que muchos de los profesores también participan en nuestros posgrados y programas de pregrado. Es decir, son profesores bastante interesantes como ustedes ya pudieron observar a Isis. ¿Alguna otra información que requieran? Con mucho gusto, o vamos cerrando ya la sesión. Bueno, entonces agradecemos mucho la participación de ustedes, estuvieron muy activos, nos encantan cuando estas charlas las podemos hacer tan interactivas. Todo esto se da por la posibilidad que las tecnologías de información permiten. Afortunadamente hay mucha gente interesada en que podamos aprender cada vez más. Esperamos que todos estos mensajes les hayan quedado bastante claros, que se hayan interesado mucho en aprender mucho más, ojalá con nosotros. Y adelante, estamos nosotros súper atentos a cualquier
otro requerimiento de parte de ustedes, bien pueden entrar al sitio de la universidad, ahí están nuestros datos de contacto y con todo el gusto. Muy amables. Listo, Isis, muchas gracias. gracias a todos. Bueno, Sí, muchas gracias a gracias. ustedes por participar y por estar esta vez aquí con nosotros compartiendo Muchas este tema. gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao. Muchas Chao. gracias. Isis. Manuela, gracias. Chao. Gracias, Manuela. Chao. Mucho gusto, chao.